Bienvenidos y buenas tardes a las personas que están conectadas a través de TikTok, así como también un saludo muy caluroso a todas las personas que nos están viendo a través de plataformas como YouTube, YouTube. Spotify, ¿Qué más tenemos? ¿En Amazon? Amazon Prime también. Amazon. Claro que sí. Bueno, Amazon Prime Music, ¿no? No el otro, porque todavía no hemos subido videos de nuestra serie, ¿no? Muy pronto. Claro, así a la par de Chosen. Así es. Un saludo entonces a toda la gente que nos sigue ahí. Ya está aprendida ahí en TikTok. Y también a los que van a mirar después por YouTube y todas las plataformas. Un saludo muy cordial a cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de este podcast Pod Biblia. Bienvenido, Isaías. Bienvenido, Daniel. Estamos un poco lejos ahora, ¿no? ¿Por qué Sí, será? estamos un poco lejos, como que distanciados, ¿no? Sí. Igual me siento así como que un poquito nervioso, como cuando van a recoger tus libretas al colegio, ¿no? Y estás ¿Tanto así? Sí, un poquito, un poquito. Tenemos un invitado muy especial en esta hermosísima tarde y es mi queridísimo, estimadísimo y una persona a la que respeto muchísimo, mi ejemplo a seguir, es el pastor Daniel Vaca. Muy buenas tardes a todos los oyentes, los que están siguiendo este programa. Para mí es un enorme placer el haber sido invitado a este programa y estamos aquí para servirle al Señor y también poder colaborar con el conocimiento de la palabra de Dios un poquito más hacia adelante. Mucho gusto, pastor, de tenerlos. Gracias por aceptar la invitación. Estamos arrancando en este nuevo proyecto y gracias por apoyarnos a nosotros en lo que queremos hacer y lo que nos gusta hacer, que es hablar de la palabra del Señor, hablar de la Biblia y compartir con todas esas personas, con todos esos oyentes que necesitan y quieren escuchar también de la palabra. Bienvenido y arrancamos nomás, ¿no? Amén. El agradecido soy yo y podemos continuar. Muy bien, antes de que podamos pasar al plato fuerte, me gustaría hacer una pequeña introducción, una pequeñísima biografía de nuestro invitado. Adelante. Para muchas de las personas que están viendo este podcast, ya sea en YouTube o en plataformas, quizás ya es alguien muy conocido, ¿no? Ya lleva mucha trayectoria trabajando en el ministerio. Ha sido presbítero, pastor. Sí. Ha sido también, ahorita es el Soy el vicerrector del seminario. vicerrector del Seminario Multiministerial de las Asambleas de Dios de Bolivia, así como también ha sido docente de la carrera de Teología en Universidad Bethesda. Bueno, es una trayectoria bastante amplia y marca, ¿no?, el peso que vamos a hablar ahora, porque es un tema bastante importante y quién mejor que aquí el licenciado preparado en la área que vamos a hablar y para que lo podamos entender, ¿no? Precisamente cuando estábamos decidiendo el siguiente tema, dijimos vamos a hablar sobre escatología. Y aquí el asunto es que aunque mi nombre es Daniel, no soy tan experto en mi propio libro ni tampoco en lo que es Apocalipsis, porque nos falta un poquito de estudio, de experiencia. Y hablando de estudio y experiencia, dijimos, ¿por qué no hablarle precisamente al docente encargado de Daniel y Apocalipsis? Amén. Gracias. Aquí estamos para eso. Muchas gracias por invitarme. Hay muchas dudas, ¿no? Muchas incertidumbres. Nosotros hicimos un sondeo rápido por ahí de las personas sobre qué duda tienen acerca de lo que es la escatología. Algunos decían, ¿qué es escatología? Sería bueno comenzar por ahí, hablando acerca de qué es escatología, qué dice la Biblia con respecto a todo esto. Y es lo que vamos a ir hablando durante todo el transcurso del programa, ¿no? ¿Qué te parece si iniciamos con esa pregunta? ¿Qué es escatología según el licenciado Daniel Vaca? Bueno, escatología es eventos futuros. Más que todo eso marca lo que va a ocurrir después, lo que todavía no sabemos, pero la Biblia lo dice. Entonces esos eventos, esos acontecimientos futuros, eso es escatología. Muy bien, entonces ya tenemos despejada la primera X, como sería en matemática. Ya tenemos bien en claro entonces de lo que vamos a hablar en este capítulo, acerca de los eventos futuros, lo que va a acontecer, y la gente está interesada en eso. Así es. Estaba mencionando este tema con los estudiantes de Antiguo Testamento en el seminario y les decía, hay escatología incluso en el Antiguo Testamento. Y decían, ¿no es algo propio del Nuevo Testamento, de Apocalipsis? No, tenemos escatología, tenemos el libro de Daniel,
que ya es precisamente escatología, así como también en cierto momento Isaías, ¿no? Y Daniel Isaías. Isaías también fue una escatología. ¿Pastor? También existen los salmos. En los salmos habla mucho de escatología, pero también hay figuras escatológicas. Por ejemplo, en Enoc es una figura escatológica, también Noé es una figura escatológica, y por qué no decir el culto en el desierto, donde comenzó el culto a Dios, también muchos de ellos son escatológicos. Es increíble, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo esto, no? Hace 2600 años, ya propio con Daniel e Isaías, que fueron escritos hace mucho tiempo y profetizan los eventos futuros, ¿no? Más precisamente creo con Daniel, que tiene más cuestiones escatológicas y cómo van conectándose con el libro después de Apocalipsis, ¿no, pastor? Así es. Bueno, el libro de Isaías habla del presente. Estamos viviendo en un tiempo profético de lo que dijo el profeta Isaías en Isaías 60, ¿no? Ahí hay una versión bien clara de lo que está ocurriendo en el presente, y está hablando a la iglesia, llamando a la iglesia a que despierte, porque hay un adormecimiento general casi en el mundo, y la Biblia está hablando de que debe despertar la iglesia, puesto que Dios está para respaldarnos. Inclusive Dios está buscando al que le busca a Dios en este tiempo presente. Tiempos proféticos, tiempos donde se está cumpliendo muchas de los dichos, de las profecías del Antiguo Testamento, hoy se están cumpliendo. Hay muchas razones por las que en la Biblia se habla escatológicamente. A mí me gusta mucho pensar que hablar sobre el futuro es una forma de hablar sobre la esperanza, ¿no? Agarrando la idea que tiene el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses, cuando la iglesia recibe un mensaje equivocado de que Cristo ya había venido y que ellos se habían quedado, o otra parte de la iglesia que entendió que Cristo viene mañana mismo, y entonces empiezan a dejar su trabajo, a despedirse de todo el mundo, y estaban sentados afuera en el patio viendo al cielo a ver en qué momento aparecía. Y eso obviamente generaba problemas sociales, ¿no? Por la falta de responsabilidad, porque empezaban a evadir otras cosas, ya no veían sentido a trabajar, no veían sentido a ser responsables con sus familias, no veían sentido a nada, porque de todos modos mañana nos vamos, ¿no? Y el apóstol Pablo escribe precisamente la carta de 2 de Tesalonicenses, hablándoles sobre lo que ha de ser, precisamente para que ellos puedan cambiar esa forma de pensar, para que ellos puedan tener la esperanza de que todavía están a tiempo de ser parte del rapto de la iglesia, y aún más entender cómo es que vamos a esperar a Cristo, que no lo vamos a esperar sentados viendo al cielo, sino que lo vamos a esperar trabajando. ¿Pastor? Así es, eso es correcto. Jesucristo mismo profetizó que cuando Él venga, vuelva para llevar a su iglesia lo que está profetizado, el rapto de la iglesia. Dijo Cristo, 2 estarán en el campo, uno será tomado, otro será tomado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, una será tomada, otra será dejada, ¿no? Entonces está hablando del final del tiempo de gracia para ser salvos por fe. Entonces ahí finaliza, es el rapto de la iglesia. Y eso es profético y estamos en ello. Y aunque en la Biblia aparezca muchas veces que como que ya apareció, como que ya vino, la Biblia nos muestra que todavía no está, y estamos en ello, estamos esperando la venida de Cristo, pero lo estamos esperando trabajando. Mucha gente menciona y dice, ¿por qué hablan del rapto si no aparece como tal en la Biblia? No dice la palabra rapto. ¿Cómo podemos explicar eso a las personas de que sí es bíblico hablar de que va a acontecer este evento profético, este evento escatológico, pastor? Bueno, es que se dice rapto porque viene como ladrón, dice, ¿no? La Biblia habla en 1 Corintios capítulo 15 de que Él viene como ladrón en la noche. Entonces dice que nadie sabe a qué hora el ladrón va a entrar a la casa. Y como habla de que el ladrón va a venir, entonces no se va a robar joyas, cosas, ¿no? Se va a robar gente. Entonces por eso se llama el rapto. Y no es cualquier persona, es el rapto de la iglesia. Así que por eso es que se habla del rapto de la iglesia, o sea, se lo pronuncia así, el rapto de la iglesia. Entonces,
Si nosotros marcamos ahorita como una línea próxima a los eventos que van a suceder, el rapto sería el siguiente que va a acontecer proféticamente. Eso es lo que todavía estamos atravesando, ¿no? Las señales que Cristo dijo en Mateo 24, Él dijo, cuando le pidieron señales, ¿qué señal habrá de tu venida? Entonces Él dijo que iba a haber inundaciones, iba a haber pestes, iba a haber guerras, rumores de guerra, y se iba a levantar, dice, dentro de la familia otro tipo de guerra. La nuera contra la suegra contra la nuera, el hijo se le va a levantar contra el padre contra su hijo. Es decir, había o habría una desesperación interna por muchas razones donde el menosprecio familiar entraría. Y bueno, y ese cúmulo de maldad, ¿no?, hace de que también la iglesia tenga la tendencia de enfriarse. Y bueno, esas son las razones porque a veces no se está entendiendo qué es lo que está sucediendo en realidad, ¿no? Y bueno, ese caos que se ha ocasionado a nivel de iglesia, la iglesia ha perdido su forma de ser de antes, ¿no? Antes era estudiosa, oradora, ayunadora, y ahora cuesta que eso funcione. Entonces la iglesia ha ido siguiendo una corriente de desesperación por falta económica, por falta de organización familiar, o muchas cosas hay donde dejó de orar, dejó de buscar a Dios, como que las otras cosas fuesen más prioritarias que la presencia de Dios. Entonces esa es la razón por la que se desconoce muchas cosas, ¿no?, en lo que va a acontecer, pero la iglesia en sí, la que está despierta, está esperando este acontecimiento. Y no nos queremos quedar atrás, ¿no? Eso es lo bueno, ¿no? Que no nos queremos quedar de ese acontecimiento, porque si eso pasara, si eso sucediera, entonces no hay otro turno, es el único evento, no va a haber otro rapto, no va a haber otra forma de encontrarse con Cristo en las nubes. El rapto de la iglesia es un evento único. Así que los que estamos escuchando, preparémonos, porque es un evento único. Aparte del momento del rapto, ¿no?, que es el encuentro con Cristo ya en las nubes, porque todavía no hay la ascensión, ¿no ve? Todavía. Bíblicamente la ascensión se da ya después de los años de tribulación, en la instauración del reino de Dios, ¿no?, el descenso de la Nueva Jerusalén, sí, con una instauración. Pero todavía no hay un encuentro terrenal con Cristo, sino es que la iglesia se va a encontrar con Él en el cielo. Las nubes. Pero hay una pregunta importante. ¿Luego del rapto hay salvación? Hay salvación. Bueno, el tiempo de la tribulación tiene un cúmulo de cosas, de propósitos. Ambos lados tienen propósito. O sea, el gobierno diabólico que va a estar sobre la tierra tiene un propósito, pero también Dios, por encima de todas las cosas, tiene otro propósito. Dentro del propósito diabólico está el trabajo de la democracia. Satanás está buscando la aprobación o la desaprobación humana. Entonces la Biblia está repleta de acontecimientos humanos en la tribulación, donde la gente hace lo que la mayoría dice, lo que la mayoría aprueba, y va en esa corriente. Y la Biblia dice que se va a destacar, por ejemplo, la brujería, ¿no? Se va a destacar el ocultismo, el paganismo, debido a todos los sucesos que van a ir pasando como desastres, como una forma de lesionar al ser humano. Y bueno, mientras más crisis hay, el enemigo más presión hace, con la finalidad de que la gente, la humanidad, pueda mantenerse en su reino y no oír la palabra de Dios. Sin embargo, el propósito de Dios también es que está esperando el arrepentimiento de la gente, y es una forma mundial en la que va a pasar eso. Dice la palabra de Dios en varias partes, 3 o 4 partes de la Biblia en Apocalipsis, dice, y aún así no se arrepintieron la gente de sus pecados. No se arrepintieron. Entonces Dios espera con esa lección de la tribulación mundial que haya arrepentimiento de los seres humanos. Y no solamente está esperando ese arrepentimiento, sino que va a dar en la tribulación la prédica. Va a haber la prédica del Evangelio, porque el Evangelio es eterno. Fue dado desde antes de la fundación del mundo y va a continuar después de la fundación del mundo, pero la novedad de vida que hay, lo que es el Evangelio en sí, se va a predicar todavía en la tribulación. Y bueno, la Biblia habla de que ya la salvación por fe, como ahora sí,
gratis, por gracia, ya no va a haber, sino que el que quiera ser salvo va a tener que dar su vida, va a tener que morir por causa del Evangelio. Eso está profetizado. ¿Desde cuánto tiempo atrás está profetizado ya de que eso va a pasar? Va a haber salvación en la tribulación todavía. Hay un momento en el que comentaba sobre esta situación con unos amigos y me decían un discurso muy similar al que normalmente escuchamos cuando le hablamos de venir a la iglesia a otras personas, ¿no? Yo todavía estoy muy joven para ir a la iglesia, o estoy muy joven para ser líder en la iglesia, todavía quiero hacer muchas cosas más. Quizás de aquí a un tiempo voy a tomar liderazgo, o quizás de aquí a un tiempo voy a aceptar a Cristo y voy a vivir una vida cristiana, ¿no? Y ellos me dicen lo mismo, entonces sigo mi vida normal y cuando la iglesia se vaya, entrego mi vida, me muero y me salvo, ¿no? Pero hay un punto importante que aclarar, y es que aunque va a estar el deseo de morir durante la tribulación, la muerte va a huir del hombre, ¿no? Es una forma de decir que lograr morir por sí mismos va a estar muy difícil. O sea, va a entrar un espíritu de cobardía bastante fuerte al momento de tomar la decisión de entregar la vida. Pero ¿cómo se entiende eso de que la muerte va a huir de las personas? O sea, Sí. ¿cómo podemos explicar eso? Igual me quedé chipado ahí. Sí, yo escuchaba en algunos comentarios que la Biblia dice que buscarán la muerte, no por todos los acontecimientos, el hambre, la desesperación, la falta de entendimiento familiar, la guerra interna. Más fácil y más bonito será vivir en la calle que en la casa. O sea, un caos terrible, opuesto a los principios de Dios. Y en ese tiempo, como que la muerte huirá para los que buscan la muerte. Entonces, algunos decían, ¿cómo? Y para no morir yo me disparo un tiro en mi corazón y voy a seguir con mi corazón perforado y ahí andando, ¿no? Me voy a largar un tiro en la cabeza y va a estar hueco para el otro lado y voy a seguir viviendo, ¿no? Entonces todo un desastre así. No es así. O sea, la palabra del Señor habla de que va a haber el deseo de morir, pero cuando quieran matarse, va a venir, como acaba de decir el pastor Junior, va a haber una cobardía al mismo tiempo, ¿no? Entonces el enemigo va a jugar en eso de querer morir y no morir al mismo tiempo, ¿no? Entonces va a venir eso, el deseo de matarse. Ya no tengo esposa, no tengo familia, no tengo economía, se acabó mi empresa, ya no tengo nada, entonces ¿para qué vivir? Mejor me muero. Y como no hay la muerte como uno quiere, entonces va a querer la gente tener la tendencia de tirarse a un precipicio delante de un carro, o ahorcarse o suicidarse, pero cuando quiera hacerlo es como que le dijeran no lo haga, ¿no? Entonces la muerte como que ya se acerca, pero también se va, digamos, ¿no? Entonces ese es el sentido. Entonces la muerte va a huir. Es como que le diga, mira, no te voy a llevar, así que no lo hagáis, y mejor la gente se detiene, ¿no? Eso es lo que va a pasar en ese sentido. La muerte es un espíritu que quita la vida, la separa el alma y el espíritu del cuerpo. Entonces se lo lleva el alma humana, el espíritu humano, se lo lleva, ¿no? Pero esa separación no va a ocurrir porque hay alguien por encima de la muerte que está gobernando en esos días, es el diablo, ¿no? El maligno va a estar gobernando y la muerte está bajo su dominio, y es el momento en que el enemigo va a jugar, ¿no?, a la vida y a la muerte, así, en ese sentido. Entonces, para las personas que se están conectando recién ahí al live de TikTok, estamos hablando acerca de lo que va a acontecer en el tiempo de la tribulación. Ya hace un momento atrás estuvimos hablando que el evento próximo que viene en la escatología bíblica es el rapto de la iglesia. Seguido de eso ya comienzan los años de tribulación. Y estamos hablando de ese tema ahorita. Y pastor, en todos esos 7 años va a haber un dominio total del enemigo, del anticristo. Va a haber un dominio casi total. Casi total. Casi total. O sea, ahí se va a ver en realidad quién es quién. Entonces el pueblo de Dios va a salir, al menos la Biblia habla de personajes ungidos. El pueblo de Israel va a ser los predicadores del Evangelio. Hasta ahora no son predicadores. Hasta ahora Dios ha levantado un profeta de vez en cuando a través de la historia, pero en sí predicadores no han sido el pueblo de Israel. No asumieron la misión de ser
la bendición a todas las familias de la tierra. Entonces Dios levantó a la iglesia y la iglesia es la predicadora. Pero en el tiempo de la tribulación, entonces ahí van a salir los ungidos del pueblo de Israel para la prédica del evangelio. Esos son los poderosos de la tribulación. Pero la iglesia en sí, la que no participó del rapto de la iglesia que va a quedar es la iglesia que va a querer sostener su fe ante las autoridades, ante la comunidad. Y como la comunidad tiene otra corriente que está subyugada bajo las tinieblas, entonces quien no hace lo que dice la mayoría debe morir. Y ese va a ser el castigo. Entonces, de que va a haber la predicación al mundo entero por los ungidos de Israel, los 144,000, pero a su vez la prédica de los que se quedaron, ¿no? La prédica de los que no participaron, los que no se fueron en el rapto, ellos van a ser los predicadores a toda la comunidad. De manera de que aún la última persona que esté cegada y que no crea en el evangelio, en la tribulación, va a oír la prédica del evangelio por los que se quedaron, ¿no? Entonces, ahí es donde va a haber la tendencia de casi un dominio total del enemigo. No se van a dejar, los que quieren participar de la salvación en Cristo van a luchar. ¿Quiénes van a luchar? Los que tienen entendimiento. Hay muchas personas que comprenden la palabra, ¿no? Yo debo consagrarme, pero no lo hago. No lo hace. ¿No? Tienen la comprensión, pero ahora que ya se ve cierta la cosa, que no era mentira, entonces van a tener la tendencia de querer consagrarse recién. Hay un punto importante en el que se hacen comparaciones entre Daniel y el propio libro de Apocalipsis, ¿no? De lo que estábamos mencionando al inicio. Pero dentro de esas comparaciones o las figuras que vemos en Daniel, que es el tema de la simbología también es bastante extenso, hubo un tiempo en el que se consideró que las cosas dichas en el propio libro de Apocalipsis, como las cosas dichas en el libro de Daniel, fueron para la persecución de la iglesia. Entonces asociaron a la gran bestia con el César y la tribulación a la persecución de la iglesia cristiana durante la iglesia primitiva. ¿Y cuál es el sentido de estas cosas? ¿Hay dos tiempos para el Apocalipsis? ¿O lo que sucedió posterior a la muerte de Cristo no está nada relacionado con las visiones de Daniel? Bueno, en el Antiguo Testamento, en las profecías del profeta Daniel, habla de personajes y no habla de personajes políticos, públicos, que sean buenos, ¿no? Son comparados con animales por su carácter. Entonces no dice la gran autoridad o el gran emperador, no, está hablando de bestia, ¿no? Entonces, una bestia es un animal que no tiene pues razón. Si alguien va y le pide un favor a un caballo, mira, andate más allácito, porque aquí me estorba. No, el caballo no lo entiende, entonces va a seguir pasteando donde está, donde le parece mejor el pastito, porque no tiene la razón del entendimiento. Entonces, en el tiempo de la profecía, se comparó este tipo de personajes en su forma de gobernar sin razonamiento. Entonces van a hacer lo que ellos quieren, lo que les place, lo que les da la gana. Eso es lo que van a actuar, ¿no? En ese modo, en ese sentido. Y ya en la práctica se esperaba el cumplimiento de esas profecías y como gente sanguinaria, como los emperadores griegos, los emperadores romanos, entonces pensaban que ya era el cumplimiento de esas profecías del profeta Daniel. Sin embargo, la palabra del Señor nos habla todavía que no es eso, ¿no? Estamos en el sueño, en la interpretación del sueño de Nabucodonosor, de la estatua, estamos en su interpretación en los pies de barro, donde el hierro con el barro no se mezcla, pero está hablando de las alianzas humanas, que es la democracia, ¿no? Yo escuchaba el otro día de un político que decía, yo no tengo cola, yo hasta aquí, nadie me puede acusar de nada, pero después cuando le preguntaron para ascender usted a ser alguien políticamente en el país, ahora que se va a jugar el voto boliviano, entonces él decía, bueno, yo por el voto yo me puedo aliar con quien sea, con el MA o con la oposición, con quien sea, con la finalidad de tener el voto, decía, ¿no? Así que me dejó sorprendido porque según él era un hombre íntegro.
pero después habló de que no era íntegro, ¿no? O sea, hacer lo que sea por tener el voto para llegar a una aspiración política, eso es los pies de barro, es decir, se mezcla entre lo bueno y lo malo, la oposición y la no oposición, pero dentro de esos personajes se va revistiendo cada vez en una forma más fuerte hombres duros, hombres malos, hombres perversos, personajes sin misericordia, sin piedad, pensando en lo propio, menos en la gente en la que están gobernando, ¿no? Entonces, en el tiempo de la iglesia primitiva se pensó que era así, pero la palabra de Dios está mostrando otra cosa, ¿no? Algo que necesitamos saber, la dureza de que va a regir en el tiempo de la tribulación es el cúmulo de esos espíritus que manejaron antes, por ejemplo, en el imperio asirio, después en el imperio babilónico, en el imperio griego, en el imperio romano y en todos los imperios que han venido sucediendo, cada vez gente más dura, más perversa, y ese cúmulo de espíritus va a estar ahí, el mismo diablo. Entonces él va a estar gobernando sobre el mundo en la tribulación. Entonces lo que hubo con los césares o lo que hubo con los griegos o con el imperio babilónico es nada para lo que va a haber en la tribulación. Esa es la forma. Y se vienen cosas terribles, ¿no? En el tiempo de la tribulación. Lo que hoy vivimos solo son principios. Son principios Son apenas. principios de dolores. A veces uno dice, wow, la maldad que está sumamente alta, pero en el tiempo de la tribulación va a ser el doble, el triple. Así es. Cuando llegue la tribulación, si hoy hay peste, hay hambre, y decimos, ay, que el sueldo no alcanza, ay, que esta enfermedad y la otra. No, ahí va a ser, pues, cuántas veces más peor que lo de ahora, ¿no? Por eso la palabra del Señor Cristo mismo dijo en Mateo 24, que esto es solamente principio de dolores. Lo que viene después es terriblemente malo. Así es. Y una pregunta que yo tengo, mientras aquí el mundo está en caos, mientras aquí todos están queriendo matarse, algunos están ya siendo sellados por la bestia, ¿qué va a suceder en el cielo? ¿Qué pasa con todas esas personas que fueron arrebatadas? ¿Qué eventos van a suceder en el cielo durante todo este tiempo de los 7 años? Bueno, hay teorías de algunos teólogos que son muy respetados, que dice que la iglesia va a ser, la iglesia que se fue en el rapto, va a ser una iglesia que va a tener su juicio del tribunal de Cristo al final de todo. ¿De los 7 años? A final de los 1000 años. A final de los 1000 años. Cuando Él establezca su reino eterno, ahí. Pero no tiene asidero bíblico. Entonces sus ideas son bonitas, pero no tienen mucho asidero bíblico. Donde hay un gran asidero bíblico es justamente el mismo Apocalipsis. Apocalipsis 4 dice, sube acá, entonces habla del rapto. Y ahí hay un escenario, el escenario de la redención, desde Génesis hasta el último cristiano. Entonces ahí se va a establecer el premio a la iglesia, no se va a juzgar el pecado, se va a juzgar el servicio, la obra que realizó la iglesia, la que participó del rapto, sus actitudes, su servicio, su esmero, sus valores, ahí serán recompensados, ¿no? Por nuestro Señor. Será un juicio al mismo tiempo que es privado, también es público. Privado porque nadie va a dar cuenta de nadie, sino cada uno dará cuenta de sí mismo. Y público porque va a ser delante de toda la iglesia, ¿no? No habrá pensamiento oculto, actitud oculta, nada oculto va a haber ahí, ¿no? Todo va a salir a la luz. Eso, según la escatología, eso va a suceder paralelo a la tribulación. Mientras estamos en el tribunal de Cristo, que termina con la gran boda, la cena. La gran cena, en la tierra también termina la tribulación, ¿no? Eso es bíblico, así la palabra de Dios. Muchos dicen, ¿no? La cena de las bodas del Cordero va a ser al final del milenio, pero bíblicamente no es así. ¿O qué dicen los expertos, los teólogos? ¿Qué comentarios hay sobre este Apocalipsis 18 está hablando que al final de la tribulación es juzgada
la Iglesia Católica, ¿no? La gran ramera. La Biblia la habla la gran prostituta, la que se alía con todo mundo. Al enjuiciar a la gran Babilonia, también termina en el cielo el juicio, y vamos a una sala mayor donde será la gran cena, la boda del Cordero, dice, será ahí, ¿no? No será el juicio después de los 1000 años, no, sino que eso va a acontecer finalizando el juicio del tribunal de Cristo. Un punto más, hablando sobre esto de lo que podemos pensar ya de lo que viene al futuro. Hay una gran especulación respecto a lo que es la marca de la bestia, ¿no? Sí. Y constantemente, cada cierta temporada, cada 2-3 años, hay una nueva especulación de quién es la próxima bestia, de quién tiene la marca. Están buscando los números, las figuras en marcas grandes. Hay la especulación de empresas grandes como Coca-Cola, Pepsi, Monster, que tienen que ver con... En su tiempo Linera era. En su tiempo Linera. No, en su tiempo algún mandatario de aquí de Bolivia también sí, era sacaron el 666. El 666, ¿no? Y está la constante preocupación de cómo saber si esa ya es la marca de la bestia. Yo enseñaba en clase que no hay un punto en el que no sepamos, en realidad, ¿no? No va a haber la excusa de que yo no sabía que ese era y por eso lo seguí. Yo no sabía que esa era la bestia y yo lo seguí sin saberlo, ¿no? Entonces no es mi culpa. En realidad, dentro del conocimiento de cada una de las personas que participen de la marca de la bestia, tiene que estar el conocimiento, deben ser conscientes de que ellos están con la bestia. Bueno, según mi interpretación, no hay un punto en el que ellos sean partícipes de forma inconsciente, ¿no, pastor? Así es. La marca es voluntaria. Y la forma de la marca, la Biblia habla de la interpretación, son 666, y el número 6 en los términos espirituales es número de hombre, ¿no? Número humano. Entonces va a ser la cima del humanismo, va a representar a toda la gente. Entonces hoy se pelea, por ejemplo, la huipala, que no representa a todos los pueblos, y están buscando un simbolismo que represente a todos. Cuando llegue la marca, entonces será para todos de conformidad, que va a representar a toda la ciudadanía del mundo. Y se decía que la forma de la marca antes era, por decir, el chip, ¿no? El chip, que eso vino a muchos cambios monetarios. El chip es un sentido de moneda. La marca es un sentido de moneda, habla de negocio. Entonces se va a negociar conscientemente. Yo me voy a vender a la marca por esta razón. O sea, la gente estará consciente de lo que está haciendo, ¿no? No va a haber nada impuesto o involuntario que tenga que reclamar después. Por eso la misma Biblia dice de que Dios va a juzgar a los que tuvieron la marca en su frente. Aún en el tiempo de la marca todavía va a haber consagración. ¿Por qué? Porque dice que no todos fueron marcados, y Dios va a juzgar a los que fueron marcados, porque van a ser lanzados al infierno los que fueron marcados por el diablo. Entonces, y la marca habla de pertenencia. ¿A quién pertenezco? Ese es el sentido mayor, ¿no?, de una marca. Ahora, si la marca antes venía con ciertas especulaciones de pensamiento, y se decía de que va a ser un chip, va a ser una escritura, y la Biblia habla de la marca en la frente o en la mano derecha. Cuando el chip se introdujo por primera vez en una vida, fue en animales. La investigación dice de que los científicos ingleses de Inglaterra, ellos inventaron un chip para poner, por decir, en los chanchos. En los chanchos le pusieron el chip para que ahí avise el chip si los chanchos comían o qué no comían, si los chanchos tenían triquina o no tenían triquina, si los chanchos estaban aptos ya para la venta, entonces sacaban el chip y le ponían a otro, ¿no? Pero después ascendió un poquito, el chip se ponía en la ropa, y los hijos de los políticos, al menos los europeos, que son gente para ellos muy importante,
Entonces, para saber dónde estaba su hijo, le ponían ahí en el saco, en la mochila, le ponían el chip, los padres sin que los hijos sepan, y algunos hijos de rico, pues se iban, en vez de ir al colegio, se iban pues a emborracharse, a disfrutar por otro lado, y después volvían como que nada hubiese hecho. Entonces ya los padres sabían qué habían hecho por medio del chip. Y los muchachos, cuando se daban cuenta que su mochila o su ropa tenía el chip, lo que hacían era cambiar de mochila o de ropa e irse, ¿no? Y el chip parecía que estaba el hijo en la escuela, ¿no? Después, por primera vez se introdujo para ayudar a personas enfermas. Las personas enfermas que ya supuestamente no tienen solución, los desahuciados. Entonces a ellos ya se les puso un chip, se les puso a ellos junto a la costilla. Y por el chip ya se sabía si tomaron el remedio o no tomaron el remedio. Entonces, yo a los desahuciados, ¿para qué seguir viviendo? ¿Para qué seguir luchando? Yo aquí nomás soy experimento de los médicos. Mira, ahí nomás lo guardaban o lo botaban la medicina y preferían no tomar para morir más rápido. Por medio del chip ya descubrieron ahora con vista, con visión, que el paciente tomaba o no tomaba. Pero eso se fue agilizando más ya en otra forma, ya no solamente para vigilar a los pacientes, sino para, por ejemplo, para resguardar y ayudar a los políticos, a los poderosos. Entonces, ya no se puso al costado porque cierta parte solamente el chip registraba lo que había en el estómago, ¿no? Sin embargo, encontraron 2 puntos donde el chip puede mostrar y registrar todo lo que pasa en el cuerpo humano, en la frente o la mano derecha. Entonces, las primeras veces que se insertaron el chip, ahí fue doloroso, fue sangriento, porque el chip lo hicieron más chico con la finalidad de que pueda caber, y donde se ensayó en la frente era una bola que se hacía ahí, o en la mano, encima de la mano derecha, que también hacía otra bola, y el chip era al tamaño de un grano de arroz. Pero como la ciencia va aumentando, entonces se ha descubierto otro chip más chico, al tamaño de un grano de azúcar, que contiene 69 millones de información. Ese chip tiene vida para 20 años. Entonces, la tribulación es nada, digamos, para si esa será la marca. Ya no duele, eso apenas le ponen en un soplo, ya estuvo adentro del chip. Y no duele ni, según los que tienen el chip, ni en la frente ni en la mano, no duele. Entonces, algo que no le va a doler, cualquiera lo va a aceptar. Algo que le va a ser fácil o obtener lo que desean, lo van a aceptar. Entonces, va a ser fácil canjear el alimento, la economía, los viajes por medio del chip. Entonces va a ser algo que como una solución. Ahora, la aparición del chip, bíblicamente, ¿no? Resulta ahora de un programa mundial donde la justicia, no va a existir la justicia. Entonces la justicia y la corrupción están teniendo su fuerza últimamente, digo la injusticia, y la corrupción está teniendo su fuerza últimamente, porque es un programa mundial. Es decir, está el delito, y si el delito está por alguien, entonces lo meten a la cárcel, ahí sale más peligroso, porque están entrenando a la gente para que ellos causen más caos. La finalidad, ¿cuál es? Que haya una solución, donde para que no haya robo, no le saquen el dinero, el celular, todo eso. Entonces, la única solución que va a haber es la aceptación del chip o la aceptación del 666, digamos, ¿no? Como marca, como solución. Se está trabajando la silla de la marca. Hay una serie bastante interesante que justamente se llama Apocalipsis, y serie brasilera, que la recomiendo que si tienen tiempo pueden verla. Gracias. Y es bastante interesante cómo ellos plasman cómo va a ser el chip. Lo muestra como si fuera un tatuaje donde solo te insertan algo ahí y ya está. Y como en ese chip previamente le dicen a la gente que aquí va a estar su dinero, va a estar seguro, justamente lo que usted mencionaba. O sea, le muestran todas las virtudes y bueno, la gente que no va a ser engañada también por el mismo enemigo va a aceptar, porque va a querer comprar, y es lo que dice la Biblia igual, ¿no? Va a poder comprar, vender, viajar. Supuestamente esos son los beneficios del chip, pero después ya vimos que tienen las consecuencias terribles, ¿no? Sí,
justamente eso ha venido trayendo problemas hace unos años atrás, cuando el carnet de identidad ya aparecieron las líneas. Sí. Aparecieron las líneas. Y hay un 6, un 6 y un 6, ¿no? En las líneas. En las líneas más sobresalientes hay un 6, en medio un 6 y al otro hay un 6. Y eso aparece en la marca de los productos que se compran, enlatados o galletas, aparece esas señales ahí, ¿no? Ese número. Ya esas líneas con numeración. Entonces, cuando eso apareció para el que se llama el carnet de identidad, nadie quería. ¿No? Estaba la fila afuera, digamos, pero no para entrar, sino para mirar quiénes van a marcarse con el carnet. Y me preguntan, pastor, si yo saco mi carnet con el 666, ¿me voy a ir al infierno? No, le digo, eso es solamente una marca de producto, ¿no? Cuando sea el tiempo del 666, usted va a querer marcarse aquí o acá, uno de los dos. Pero nadie le va a obligar, ¿no? Usted lo va a hacer voluntariamente. Otro de los puntos necesarios ya que estamos hablando de series, ¿no? Que es parte del programa Pop Biblia. Hay muchas películas de futuro que de su género se llama futuro distópico, ¿no? Y no es un secreto que los directores de estas películas o los guionistas toman muchas pistas o toman muchas figuras del propio Apocalipsis, ¿no? De la misma Biblia. ¿Por qué? Porque en un sentido se ha generado la idea de que el Apocalipsis es un libro de tener miedo. Es un libro de ver qué es lo terrible que va a pasar. Aunque para el pueblo de Dios, el libro de Apocalipsis es un libro de esperanza. Antes de continuar, me gustaría invitarle a todas las personas que nos están viendo a través de la transmisión de TikTok. Hola, chicos. Es su momento de que si ustedes tienen una pregunta para hacer, ya aprovechando aquí nuestro invitado, ustedes pueden hacer sus preguntas, escribirlas ahí. Isaías va a estar ayudándonos con la lectura de las preguntas en caso de que tengan alguna, aprovechando a nuestro invitado, ¿ok? Nos quedan los últimos 10-15 minutos de este episodio que ha estado muy bonito y queríamos abrirles ese espacio como anteriormente les habíamos dado esa invitación, ¿ok? Bueno, continuando con el punto de las películas distópicas. La idea del engaño, ¿no? ¿Vamos a ser engañados? ¿En qué sentido? El engaño va a ser sobre los beneficios de tener la marca de la bestia, o en ningún momento se va a decir que es la marca de la bestia. La gente va a saber que es la marca, pero como el que está sin Cristo tiene la mente cegada. Entonces hay una ventaja del enemigo sobre la humanidad en el sentido de ofrecerle un dulce, pero detrás de eso hay un ácido, ¿no? Eso es lo que va a pasar, le va a ofrecer una solución sin ofrecer las consecuencias, ¿no? Y la misma Biblia está hablando que los que recibieron la marca de la bestia serán lanzados al lago de fuego. Ya no hay más juicio, es el peor de los juicios. Despreció a Dios por el diablo, es el peor, la peor de las acciones humanas, donde el juicio de Dios será sobre la humanidad, ¿no? O sea, no hay engaño, en sí no hay engaño. La bestia va a decir, yo le voy a dar la solución, aunque detrás el ácido no sea tan fuerte, pero la gente sí, los intelectuales lo van a saber, y aún la iglesia de ese tiempo lo va a saber, porque no van a querer ser marcados, ¿no? Entonces, pero los que van a estar más endurecidos en su mente lo van a ver en una forma lógica, y bueno, van a ir sin mirar las consecuencias. Hay algunas películas importantes que marcaron la infancia de muchos hijos de pastores, la infancia de mucha juventud cristiana, por ahí por el año 2012. No solamente esta película que titulaba 2012, ¿no? Que habla sobre el exterminio, la destrucción. Hay dos películas importantes. Una, El Rapto, que se exhibió en muchas iglesias. La exhibimos también aquí. Y tiene escenas impactantes de que están en la iglesia y hay un parpadeo y después queda solo la ropa, ¿no? Así dobladita, bonita. Y que cada uno de ellos empieza a desesperarse, y hay una escena que hasta ahorita me acuerdo de alguien corriendo sobre las vías de un tren escapando porque le persiguen por no tener la marca, ¿no? No puede comprar, no puede vender, no puede obtener alimento, no puede obtener ninguna ayuda porque no posee la marca. Y otra de las películas, por ahí 2014, 15, 16, por ahí, entre esas fechas,
El Remanente. No sé si pudieron ver la película El Remanente, donde habla ya en un punto con mayor refugio teológico. Sí habla de que dentro de la iglesia va a haber un rapto y que muchos están quedando, pero enfoca a que la forma de ellos de quedarse o la razón por la que ellos se quedaron es porque tenían pecados escondidos dentro de la iglesia. Y esta película me gusta más, no por esta idea que en principio está mal puesta, porque está poniendo las obras por encima de la gracia, sino porque al final reivindica su punto teológico. Y es que hay personas que se están bautizando incluso en la tribulación, en los campos de refugiados, sí, donde se están escondiendo, están escapando de las langostas que las hacen de una forma pintudísima ahí. Hay gente que se está bautizando y hay un momento en específico donde uno de los protagonistas le dice, solo tienes que creer. Y es llevado por una de las langostas y ahí muere ese personaje, ¿no? ¿Terror o salvación? Para mí, salvación. El haber aceptado que Dios es real, el haber aceptado la sangre de Cristo como algo real y aceptar para sí mismo a Cristo como su Señor y Salvador, le significó la muerte en ese momento. Pero es que es bíblico. Tendrán que entregar su vida cuando no aceptaron a Cristo en el momento necesario. Bueno, la película también muestra el rapto de la iglesia, por ejemplo, que solamente alma y espíritu, ¿no? Va a quedar en la iglesia lo del rapto, el montón de muertos. Un rapto espiritual, ¿no? Y cuando la Biblia habla del rapto, habla de que los que van a resucitar, los que han muerto, el alma y el espíritu va a volver ahí donde ya quedó polvo, ceniza, que es ahí donde fue enterrado, va a volver y va a tomar esa ceniza y otra vez va a ser cuerpo humano. Entonces va a ir al rapto de la iglesia juntamente con los que están vivos. ¿Cuál será la diferencia entre el que no murió y el que murió y resucitó? Ninguna, porque los dos tendrán el mismo tipo de cuerpo, ¿no? Entonces, pero la resurrección para el rapto es físico y espiritual. Físico porque va a retomar otra vez su cuerpo, la tierra, y espiritual porque va a volver el alma y el espíritu a ese cuerpo que abandonó cuando se murió. Entonces, delante de Dios, tanto los del rapto como los del juicio final estaremos ahí, espíritu, alma y cuerpo, delante del trono de Dios. Digo estaremos porque hablo como humano, ¿no? Los que no conocieron a Cristo y pasaron la tribulación y todavía han pasado al milenio, y del milenio por ahí no se arrepintieron en la predicación del milenio y van a llegar hasta el tribunal de Dios para el juicio final. Los que van a resucitar, igual van a resucitar en cuerpo, alma y espíritu, no van a volver para estar delante de Dios. Así es. Bueno, estamos ya casi por llegar a la hora del programa, la verdad, en un ratito. ¿Se nos va? Se nos va. Y hay muchas preguntas. Quizás de aquí a un tiempo vamos a tener una segunda parte, quizás con temas más específicos como el milenio, o hablar un poquito más, desglosar más lo que va a acontecer en los 7 años de tribulación. El último punto que quería que toquemos es sobre Israel. ¿Qué va a pasar con el pueblo de Dios? En todo este tiempo de la tribulación se habla de la construcción del tercer templo. Mucho se habla hoy de ello y de que el anticristo va a reinar ahí o va a estar ahí. Un poquito si nos pudiera explicar sobre qué va a pasar con el pueblo de Israel. Bueno, el pueblo de Israel gira en torno a los eventos programados por Dios. Es como, podemos verlo como un reloj. Es como un reloj. Cuando Dios le revela al profeta Daniel lo que va a acontecer. Bueno, él estuvo buscando a Dios, ¿no? Y por las cosas que iban a venir le desesperaba. Y Dios le reveló. Entonces le dice ahí, tantos semanas de años va a pasar primero para la restauración o la reconstrucción del templo que había sido destruido cuando Babilonia lo invadió. Entonces iba a haber un tiempo para reconstruir ese templo, no los muros, sino el templo. O sea, ahí lo esencial es el culto, el servicio a Dios. Y de ahí
eso tenía que pasar otro espacio de tiempo hasta la muerte del Mesías, ¿no? Entonces, otro espacio de tiempo hasta la restauración, el retorno del pueblo de Israel a su tierra, y todavía iba a pasar otro espacio de 3 años y medio hasta la muerte del Mesías, ¿no? Entonces, la muerte del Mesías marca el fin, un fin de la ley, en el sentido así, ¿no? Pero abre un paréntesis para la iglesia. Y eso está enmarcado en el programa que Dios le dio al profeta Daniel. Entonces, esto va a pasar, esto va a pasar, esto va a pasar, y está señalando tanto tiempo. Cuando murió Cristo y abrió la gracia, entonces fue un paréntesis en la eternidad para nosotros, un espacio de tiempo, en el sentido de que esos 3 años y medio que faltaban, ¿no? Están solamente paralizados. No hay otro programa que termina la gracia y continúa el plan de Dios. Entonces, Israel es el centro del programa mundial de Dios para nosotros. Ahora, el pueblo de Israel va a tener sus toques, su llegada, su avivamiento. Por ejemplo, en la tribulación van a ver la manifestación de los 2 testigos. Estos testigos son intocables. Nunca hubo antes gente ungida como, por decir, Elías era tocable. Los apóstoles eran tocables, pero estos serán intocables. Es decir, tanto será el poder diabólico sobre la humanidad, como también el poder de Dios sobre a quienes escogió, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, intocables. Y si ellos dicen que caiga fuego y los queme aquí a estos que están molestando, va a caer fuego, ¿no? Y si ellos dicen va a venir un diluvio y va a venir el agua, un tsunami se levanta para destruir ciudades, digamos, ¿no? Esa será. Pero Israel es el centro de ese programa. Cuando eso termine, según las profecías que fueron dadas al profeta Daniel, cuando eso termine, va a terminar también el objetivo de Dios. Primero, el objetivo es purificar, perdonar, limpiar, restaurar el culto, ¿no? Uno de los objetivos de Dios es quitar en medio del culto la hipocresía o la falta de la responsabilidad. Nosotros facilito decimos, ay, discúlpeme, me atrasé, que no pude estar. Pero en ese tiempo, cuando venga ese despertar, ese avivamiento, esa gracia de Dios, entonces no va a haber retraso. Todo tendrá su tiempo, su hora. Y es ahora lo que ocurre, por decir, nosotros tenemos un despertar en la iglesia. No nos queremos perder ni un minuto del culto. Entonces estamos más antes, hacemos el esfuerzo, ¿no? Pero Israel es el centro del plan de Dios. Muy bien. Amén. ¿No? Nunca antes, mejor dicho, en este programa. Amén. Sí. Muy bien, muchísimas gracias a todas las personas que nos han estado acompañando en esta transmisión de TikTok y también a las personas que nos estarán escuchando a través de las plataformas. Muchas gracias, papá. Gracias por tenerlo acá. Gracias, hijo, por invitarme. Para mí ha sido un placer. Gracias, Isaías. Gracias, pastor. Por invitarme. Cuando se pueda, estamos. Si el Señor nos da vida y tiempo. Amén. Amén. Muy bien, que Dios me los bendiga mucho. Ha sido un placer. Si ustedes en la voluntad de Dios nos podemos encontrar después, será una enorme bendición. Que Dios me los bendiga. Amén. Muchas gracias a Isaías por este hermoso programa que hemos tenido en esta ocasión. Todas las personas que tengan preguntas posteriores, quizás también tengamos un espacio para poder responderlas. ¿Qué se nos viene más adelante, Isaías? Se nos viene un tercer capítulo igual, con un invitado especial. Ya le vamos a estar comentando a las personas por las redes. Ya estamos ajustando todavía algunos detalles técnicos, algunos detalles más corporativos, más de imagen, para iniciar y publicar todos los videos que ya estamos grabando. Pero no spoiler, solo vamos a seguir teniendo invitados de nivel. De nivel, claro que sí. La segunda temporada, como habíamos dicho en el primer episodio, está muy, pero muy cargada. Así es. Así que lo invitamos a las personas que nos sigan, que compartan los videos y bueno, será hasta una próxima oportunidad. Que Dios les bendiga y gracias, pastor. Bueno, gracias. Hasta pronto. Bendición. Una cosita.
antes de que nos vayamos, van a disculpar. El asunto es que aquí estamos en el estudio 4, estamos, como decía Isaías, arreglando algunas cosas, pero quizás a usted le llamó mucho la atención nuestro podcast y quisiera apoyarnos para poder mejorar la producción, puede hacerlo a través de la transmisión de TikTok, ya que está disponible con una rosa, usted hace muchísimo, ¿no? Eso nada más. Nos vemos hasta un siguiente episodio. Bye.